de camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos. Iglesia, hermanos, amigos, bienvenidos a este nuevo devocional en casa. Mi nombre es Arnulfo Sepúlveda y tengo el gusto de acompañarlos en este devocional meditando la palabra, guiados por la palabra para la gloria del Señor. Para el día de hoy tenemos un versículo, un proverbio que nos habla de la disciplina. Recordemos, nos han enseñado, la disciplina tiene un componente formativo y tiene un componente correctivo. El proverbio para el día de hoy es está en el capítulo 15, versículo 10, que dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Claramente un proverbio que nos habla de la disciplina correctiva, que a mi modo de ver podría ser la parte B de un proverbio o la segunda parte de un proverbio que nos habla de la disciplina formativa y mucho más conocido, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se separará o no se apartará de él. Disciplina formativa. El hombre, hemos recibido, la humanidad ha recibido disciplina de parte del Señor. En un principio, allá en el huerto del Edén, Dios a Adán le dio unas instrucciones que, a mi modo de ver, serían el componente de disciplina formativa, qué podía hacer, cuáles eran sus tareas, qué no debía hacer. Esa fue su componente de disciplina formativa. El hombre peca, Adán, Eva, la humanidad peca, y en el capítulo 3 del Génesis encontramos un gran componente, lastimosamente, de disciplina correctiva para nuestro pecado o por el pecado de la humanidad. Recordemos el versículo del día de hoy. El versículo del día de hoy: la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Vamos a escuchar esta canción, esta alabanza, y ya comenzamos con nuestro devocional en casa. Bienvenidos nuevamente. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Proverbios capítulo 15, versículo 10. La disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá.
Este proverbio nos recuerda, nos habla claramente de que la disciplina correctiva es para el de mala conducta, el que tiene o que lleva una mala vida y lo llama, lo exhorta a que la abandone porque las consecuencias de esa mala vida es hasta la muerte, puede acarrearle hasta la muerte. Es una invitación a cambiar, una invitación a cambiar de vida. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre la disciplina? Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina correctiva o la disciplina formativa es en amor. La disciplina llama al arrepentimiento, al cambio de vida. Vamos yendo a nuestro acróstico casa con la C de confesión. Vemos que aborrecemos la humanidad, el hombre aborrece por su pecado, aborrece la disciplina. Hoy en día pensamos que la disciplina coarta nuestra libertad, o en una forma más, con una frase más utilizada en estos días, coarta el libre desarrollo de la personalidad. La disciplina del Señor es amorosa, pero a nuestro corazón no le gusta. A la verdad, el corazón pecador del hombre no le gusta la disciplina. Esa es nuestra condición de pecado, pero tenemos a un Dios que nos redime y nos cambia en lo más profundo, en nuestro corazón. Confesémoslo delante del Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, confesando, Padre de la gloria, nuestro pecado. Y en este caso de que no nos gusta la instrucción, que muchas veces es la instrucción amorosa, la instrucción tuya, Señor, que nos llega para que cambiemos nuestra vana manera de vivir, nuestra mala manera de vivir. Y si no nos gusta esa disciplina formativa que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, menos nos gusta la disciplina correctiva, Señor, el duro castigo. Señor, este proverbio nos recuerda que la mala vida trae consecuencias, la mala conducta, el vivir, Señor, alejados de ti, trae consecuencias. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor, para recibir esa disciplina tuya, Señor, para mantenernos, Padre Santo, pegados a ti. Ayúdanos, Señor, porque no podemos, Padre Santo, hacerlo en nuestras fuerzas con nuestro corazón pecador. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya regresamos. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que
este proverbio de capítulo 15, versículo 10, podríamos decir que el castigo o la corrección fuerte o severa es para aquel que tiene o que lleva una mala vida. Vamos a nuestro tiempo de adoración. Tenemos un Dios que es el Dios de la palabra, el Dios que se comunica, el Dios que habla, el Dios que dice para nosotros o nos dice cómo nos debemos conducir, cómo nos debemos comportar. Deuteronomio, la ley dada al pueblo de Israel antes de entrar en el previo a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 dice el Señor: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. El Señor, nuestro Padre, nos da sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos por medio de su palabra para que entremos al disfrute. Así lo hizo con su pueblo, así lo hace con nosotros hoy en día y lo hace con claridad por medio de su palabra. Vamos a adorar. La invitación es a adorar a ese Dios que se comunica y que se comunica claramente y nos dice y nos da sus decretos, todo lo que necesitamos para nuestra salvación, todo lo que necesitamos para nuestra santificación, todo lo que necesitamos, para vivir una vida que a Él le agrade, una vida alejada del mal. Adoremos a ese Dios bueno, a ese Padre bueno. Señor, gracias por tu palabra y gracias por hablarnos, Señor, en un lenguaje que nosotros podemos entender, que podemos escuchar, que podemos ver, leer, podemos llevar por medio de nuestros sentidos, llevar a nuestro corazón tu palabra, la cual nos da instrucción. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros. Gracias porque no tenemos que suponer que quieres, que esperas de nosotros. Por medio de tu palabra, Señor, tú nos llamas y nos has llamado al arrepentimiento y nos llamas cada día que vivamos una vida santa, una vida que es digna de ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre de la gloria. Te alabamos y te adoramos porque eres un Dios cercano, porque eres un Padre bueno que nos disciplina y lo hace con mucho amor, lo haces por nosotros, para que seamos unos hijos que verdaderamente te alabemos y te adoremos a ti. Oramos, Padre Santo, delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya regresamos. El Cordero y el León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, el autor releerlo. Proverbios capítulo 15 versículo 10 dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Tiempo de súplica. Nuestro buen Dios a su pueblo allá en el desierto
luego los lleva a la tierra prometida. Luego allí en la tierra prometida este pueblo prosperó como ningún otro, guiados de la mano del Señor, pero el pueblo se aleja de Dios, de lo que Él quería para él, ese pueblo que fuera una nación santa. Finalmente son llevados cautivos, pero Dios a este pueblo nunca lo abandonó, nunca lo dejó a su loco albedrío, nunca lo dejó a su suerte, siempre estuvo hablándole, siempre estuvo enviándole profeta. Nos recuerda el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. En el tiempo de súplica, vamos delante del Señor a pedirle que no nos abandone. A la verdad, nosotros, sus hijos, hemos recibido mucho conocimiento por medio de su palabra. El Señor de una y otra manera nos está instruyendo todos los días, cada día nos está recordando quiénes somos. Y aquel pueblo, el pueblo de Dios, dice que fue desarraigado por falta de conocimiento, porque no se acercaron a Dios, no se acercaron al Dios de la palabra, no le obedecieron, no le siguieron como Él quería que fueran, no mostraron fidelidad a Él. Supliquemos a Dios que no nos abandone, que tenga misericordia de nosotros, sus hijos, todos los días, que nos acompañe cada momento, que guarde nuestro corazón. Padre, nos vamos delante de ti, Señor, en súplica porque tú nos conoces cómo nos desviamos, cómo nuestra mirada se va hacia otro lado, cómo prestamos oído a otras palabras, cómo albergamos en nuestro corazón ídolos, cosas que no nos convienen, Padre Santo. Colocamos en primer lugar situaciones, hombres o personas que no son convenientes para nuestra vida. Te colocamos, te relegamos, Señor, a un segundo plano, un segundo lugar. Así obra, Señor, nuestro corazón. Por eso te suplicamos, Padre Santo, que no nos abandones, que siempre estés hablando a nosotros, a nuestro oído, y más que a nuestro oído, a nuestro corazón, Padre Santo, para que nos mantengamos aferrados a ti, para que mostremos fidelidad a ti. Tu pueblo, Señor, a pesar de todo lo que recibió, de cómo fue bendecido por ti, Señor, de cómo fue engrandecido por ti, Señor, finalmente cayó. Ayúdanos a nosotros, Padre Santo, que también hemos recibido mucho. Hemos recibido una gran bendición, la bendición de la salvación, la bendición, Señor, de ser contados como tus hijos, Padre Santo. Ayúdanos para que no se nos olvide. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya regresamos para nuestro tiempo de acciones de gracias. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gozo en Jesús. Oh. 'Cause 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 'cause
disciplina. La disciplina es buena, sea la disciplina formativa o sea la disciplina correctiva, es buena porque es para nuestro bien, nos mantiene en el camino que lleva a nuestro Dios, nos hace hombres y mujeres que mostramos fidelidad a Él, y en este sentido vamos a agradecer a nuestro Dios por su palabra, porque en ella encontramos lo que Dios quiere para nosotros, para que nos mostremos fieles a Él. Agradezcamos también al Señor por todas esas personas que desde niños nos han dado instrucción, nos han disciplinado. Primeramente nuestros padres, nuestros maestros, a los que estuvieron prestando un servicio militar, a los que se sujetaron a la disciplina férrea de un superior, a nuestros pastores y maestros, a nuestros líderes que en el nombre del Señor nos acompañan, nos instruyen y nos disciplinan. Agradezcamos al Señor porque eso es bendición de Él. No estamos solos, no estamos abandonados. Dios nos está acompañando, Dios amorosamente nos está disciplinando. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Padre de la gloria, para mantenernos firmes delante de ti, Señor. También gracias por todas las situaciones que tú orquestas, Padre Santo, para que nosotros seamos instruidos. Gracias por los hombres y mujeres, Señor, que has colocado a nuestro lado a lo largo de nuestra vida, que nos dan esa instrucción que necesitamos, Señor, esa disciplina que necesitamos, oh Padre Santo. Gracias, oh Señor. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque haces todo lo necesario, Padre Santo, para que seamos y nos mantengamos como hijos tuyos, Padre de la gloria, dignos de ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, la disciplina. Demos gracias al Señor. Gracias por mantenerte hasta este momento siguiendo este devocional. Si es de bendición, compártelo. Si es de bendición, dale like. Si no estás suscrito a este canal, hazlo. Suscríbete al canal de la Iglesia Redil Estadio para que recibas toda esta información, todo este material que en el nombre del Señor producimos diariamente. El Señor te bendiga y hasta una nueva oportunidad. De camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos.